Bueno, soy ingeniero industrial y tengo un máster en finanzas. Y cuando estudiaba eh, quería inventar cosas importantes, cosas que hagan cambiar la sociedad, que influyan en la gente. En ese momento no existía la tecnología actual y ya pensaba en cosas más tipo mecánicas, electromecánicas, cosas de consumo masivo. De alguna manera soy muy curioso, esa es mi personalidad. Me gusta saber de todo, soy más preguntón que hablador, hablo poco y pregunto mucho. Este, y en esa época era curioso de justamente de tratar de saber qué iba a hacer después de la universidad. Así que hacía un poco esto, no estaba organizado, ¿no? Pero trataba de entrevistarme y conocer gente que estaba mucho más avanzado haciendo cosas, este, y tratar de entender las motivaciones de esas personas y cómo funcionaban en distintas profesiones, más relacionado al tema de gente que estaba tratando de inventar cosas. Y el mundo en esa época no estaba tan conectado como ahora, estaba muy poco conectado, pero trataba yo de alguna manera de conseguir la conexión con qué estaba pasando afuera. Tuve la suerte de hacer algunos viajes, y tratar de meterme y entrevistarme con gente, pero siempre me gustó conocer gente distinta y más aún gente valiosa que está haciendo cosas valiosas. Bien. Y en ese recorrido en algún momento empezás a trabajar en Unilever, ¿no? Sí, tengo tantas historias, porque como dijiste vos, ¿no? Es decir, no tengo un recorrido que es así, sino lineal, sino que son muchas cosas, así que hice muchas cosas en mi vida y todas fueron como muy intensas, entonces la verdad que sí, de cada cosa puedo contar un mundo, pero mi entrada a Unilever es porque yo me estaba recibiendo de ingeniero industrial en Argentina. Di un año libre en la Facultad de Ingeniería. No sé cuánta gente dio un año libre, pero bueno. Argentina no estaba muy bien y yo quería trabajar en ese momento en plantas y en desarrollo de producto, etcétera, etcétera. No había oportunidades y bueno, pensé que podía hacer un máster afuera y bueno, me conseguí la posibilidad de ir a recorrer universidades y ver de hacer un máster y me dijeron que no podía aplicar si previamente no trabajaba en una compañía grande, multinacional, por lo menos 1 o 2 años. Volví a Argentina, había una búsqueda de Unilever y entré como trainee en Unilever y trabajé 5 años en Unilever. Pero entré a los 20 años, muy chico, eh, y hice una carrera rápida y a los 23 ya era gerente de marketing de Unilever hasta los 25. Eh, También fue un momento, agarré un momento de envión de Argentina y de Unilever que es decir, me ayudó también mucho al crecimiento. Pero creo que mi primer éxito fue haber entrado a Unilever y haber hecho una carrera muy rápida. Bien. Yo también voy a tomar desvíos, así como vos. Y estaba viendo que te seguís capacitando, ¿no? Que hiciste un programa ejecutivo sobre liderazgo en 2010 y otro sobre Digital CEO también en Stanford en 2017, o sea, Sí, recién ayer. sí. ¿Esto por qué? Porque me gusta. Es decir, la verdad que siento que la capacitación mía es diaria y la busco todo el tiempo. Cuando encuentro capacitaciones formales, que muchas ni las pongo en mi LinkedIn, obviamente hay un montón de cosas que no aparecen que hago o hice en LinkedIn, pero me gusta mantenerme actualizado y cuando busco formaciones más en instituciones formales, busco espacios donde me permitan interactuar con otra gente, donde la riqueza no es específicamente la formación, que uno puede de verdad formarse a distancia, sino la riqueza de compartir la visión de otras personas. Me parece que la mejor formación siempre es en el roce con el resto de la gente, y no en el uno a uno, sino que en el uno con el resto, ¿no? Es decir, aprender de otras perspectivas, qué piensa
el otro, por qué piensa distinto, por qué saca conclusiones distintas, ¿no? Es decir, uno tiene una única mirada y uno lo que tiene que constantemente hacer es challengear esa mirada y tratar de buscar distintas perspectivas. En eso busco básicamente cuando tengo formaciones de académicas, pero la verdad que yo le dedico mucho tiempo a la lectura de muchas cosas, entonces te diría que me formo constantemente y como te dije, soy muy curioso, siempre mi pregunta es ¿por qué? Y se la hago a todo el mundo. Fantástico. Bueno, ahora volvamos a tu salida de Unilever. ¿Cómo siguió? Bueno, Unilever me proponían viajar es decir, un nuevo puesto afuera de Argentina en ese momento. Y la verdad que yo decidí renunciar a Unilever para emprender algo. Quería probar ser emprendedor, todavía era chico, tenía 25 años. La verdad que había ahorrado bastante plata. Y decidí probar algo en una Argentina que parecía que podía tener una oportunidad. Y lo que decidí armar es una fábrica de calzado. En esa época, año 92, no existía el calzado que ustedes tienen, que es más informal y de todos los días. En Argentina eran todas zapaterías artesanales. Incluso Grimolde mismo era una zapatería artesanal. No existían las fábricas de calzado de vestir que sea producida con fábrica, ¿no? Y bueno, ahí importé unas máquinas, había beneficios de Italia y de Alemania y armé una planta. Y bueno, en ese momento fui bastante innovador porque empecé a hacer productos que no habían acá. Me fue muy bien, lancé mi propia marca y empecé a crecer con un equipo comercial y con muchos clientes. Y hubo 3 clientes muy grandes que me fueron comprando mucho. Yo trabajaba con márgenes muy chicos porque lo que quería era apuntaba al volumen y estaba invirtiendo de esa manera, ¿no? Y bueno, yo no sabía que en esa época que los cheques podían no pagarse y bueno, estos 3 clientes nunca me pagaron, me empezaron a ver los cheques de vuelta y yo tenía la cadena completa que tenía que pagar. Me quedé sin plata y tuve que cerrar, me fundí. Y bueno, fue un momento súper doloroso. Y bueno, tuve la suerte de como me había ido bien en Unilever y tenía mucha gente que me conocía, rápidamente conseguí una posición en Pepsi, me fui como gerente de marketing de Pepsi y como te contaba antes, el primer año y medio, el 90% de mi sueldo fue para pagar mis deudas, tardé como un año y medio de pagar todas mis deudas. Bueno, eso es mi historia y me pude volver a armar y después trabajé 5 años en Pepsi. Fantástico. Ya muy jugosa la historia y recién empezamos. ¿En qué momento aparece tu pasión por la tecnología y los desarrollos tecnológicos? Porque en algún momento te convertiste en un tecnólogo, en un desarrollador de compañías relacionadas con la tecnología. ¿Cuándo fue? La verdad que hay cosas que parecen que, si uno creo que tiene que prestar atención a las cosas que parecen casuales que no son, y creo que durante todo mi recorrido muchas cosas pasaron supuestamente casualmente, pero no fueron. Pero la verdad es yo estaba muy bien en Pepsi, había hecho una carrera muy rápido, pero surgieron algunos acontecimientos que tal vez me llamaron la atención por los negocios de tecnología. Es decir, no sé si da tiempo de acordar, porque cada historia es muy larga, pero por alguna razón mi mujer había quedado embarazada y yo ya sentía que quería volver a probar ser emprendedor. Y por algunas casualidades descubrí, yo viajaba mucho, mi jefe estaba en Estados Unidos, entonces yo viajaba por lo menos 1 o 2 veces por mes a Estados Unidos
y empecé a ver el boom de lo que fue la burbuja de internet, y por 3 o 4 casualidades descubrí eBay y dije que quería renunciar a Pepsi para lanzar eBay en América Latina. Y la verdad que primero lo pensé como un negocio, después la pasión como que vino después. Pero primero lo que pensé yo fue la visión de un negocio, y después, una vez que me metí en el mundo de la tecnología, me apasioné con la tecnología posteriormente, y no fue al revés. Y fue así que después de un viaje volví a mi casa y le dije a mi mujer que iba a lanzar eBay en América Latina. Se rió y me dejó seguir jugando hasta que llegó el momento que decidí que lo iba a hacer en serio y que iba a renunciar a Pepsi para hacerlo. Qué momento. Sí. ¿Y? Y bueno, mi mujer me había conocido a mí en mi peor época, cuando estaba fundido y no tenía un peso partido por la mitad, es decir, no podía ni siquiera pagar un café en una salida, y ella estaba embarazada, y se puso muy mal. Me dijo, estaba loco de la cabeza, que en qué estaba pensando, que cómo íbamos a vivir en un futuro, que me iba a pasar de vuelta lo mismo, que me iba a fundir, que era una locura, más aún porque aparte el nombre de la compañía era De Remate, entonces que estaba loco totalmente y qué sé yo. Bueno, al final igual renuncié igual. Mi mujer, claro, por la relación que tenía con mi jefe de muchos años, lo conocía mi jefe, entonces volví un día a mi casa y dije, ahora hoy renuncié, ya mañana no voy más a Pepsi. Bueno, además de no hablarme por una semana, lo llama a mi jefe y dice que Guido está muy mal por no sé, porque el embarazo que está por venir, que no aceptes la renuncia, que se tome vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, mi jefe me llama, me dice, Guido, ¿es así? Digo, no, renuncié, y bueno, y esa es la historia. Y ahí renuncié a Pepsi y arranqué con lo que fue la vorágine de Remate y de empezar a armar negocios en el mundo digital. El primero que armaste fue De Remate. El primero que armé fue De Remate. Bien. ¿Y cómo es ese proceso desde De Remate empezar a armar una cadena de negocios sistemático? ¿Cómo se genera eso? ¿Por qué no te quedaste con De Remate, por ejemplo? Mira, pasaron dos cosas. Número uno, en el mundo digital de ese momento, cuando arrancamos con De Remate, nos empezó a ir bien, empezaron a aparecer muchas oportunidades, y hay algunas que eran difícil decir que no. Por ejemplo, y armamos un De Remate en la India, que después se lo vendimos a eBay en el 2004, pero mi negocio y mi foco fundamental fue De Remate diré que del 99 hasta el 2008, que fue la segunda venta que le hicimos a Mercado Libre. Hay una historia muy especial por la cual en el 2003 armé una compañía llamada Covediza, que fue la compañía que era la dueña del Club La Nación, de Club Bon Vivir, de Agrupate, de Starphone, etcétera, etcétera. Y manejé las dos compañías desde el 2000. Bueno, Covediza la vendí en el 2016. Pero me aparecieron esas oportunidades y creo que mi gran... lo mejor que sé hacer yo es apasionarme por las cosas, tener visión y saber trabajar en equipo. Entonces, cuando uno sabe trabajar en equipo y sabe armar equipos con quien son parte también, y además es muy enriquecedor, es decir, no podría trabajar solo. Necesito trabajar con equipos de los cuales o ya son amigos míos de antes con quien yo trabajo, o me vuelvo muy amigo y termina siendo casi un juego para mí. Entonces me fue fácil. Así que así armé De Remate y Covediza, pero después tuve que vender De Remate y después armé Dridco y después armé otras cosas más. ¿En qué momento entras en contacto con el grupo La Nación? Porque entiendo que tuviste mucho que ver con el desarrollo tecnológico y de los nuevos medios, las nuevas plataformas, multiplataformas del grupo La Nación. ¿Cómo fue eso? Sí,
Básicamente en el 2004 nosotros teníamos de socio en de remate a Terra, que es una compañía que no sé si ustedes la han conocido, pero era de Telefónica, y Terra decidió desinvertir de todos los compañías que había invertido en el mundo. Tenía un mandato de desinvertir, entonces había una oportunidad de cambiar a Terra por otro inversor, y fue ahí que yo fui a ver a la gente de la Nación. Casualmente había estudiado ingeniería con Luis Aguiar, que es uno de los dueños de la Nación. Lo fui a ver a Luis, le digo, mira Luis, existe esta oportunidad, una oportunidad exclusivamente financiera, pero a ustedes les puede servir porque pueden aprender del mundo tecnológico invirtiendo en de remate. Entonces ahí hicimos un cambio de accionistas de Terra con la Nación. La Nación entró como inversor en de remate en el 2004. Después de la Nación ser inversor de remate durante casi un año, la verdad que vislumbramos que la Nación podía invertir más para hacernos crecer más. Y en ese momento quisimos hacer eso. La historia la voy a contar corta también. Mercado Libre se entera de que la Nación estaba a punto de invertir más y empieza a haber una puja de quién compra a de remate, si la compraba Mercado Libre o la Nación, y después aparecieron otros inversores interesados en comprar de remate. Sé que hay una pregunta que me la adelantaste antes, que puedo adelantar ahora, es ¿por qué vendo compañías? Es cuando uno funda compañías y tus socios son socios financieros, el objetivo del socio financiero es vender la compañía. Y hay una cláusula que se llama drag along, donde en ciertas condiciones el inversor financiero puede obligarte a vender la compañía, y los inversores financieros, cuando llega el momento en que la rentabilidad es más que la que quieren, no piensan en el largo plazo. Ellos quieren salir rápido, así que te pueden forzar a vender. En esta situación, los inversores financieros querían, ante esta oportunidad en que ellos iban a ganar mucho dinero, querían forzarnos a vender, aunque yo no hubiese querido vender. Y ahí, bueno, resulta que la historia es un poco más larga, pero el que termina comprando la compañía es eBay, que le entrega la compañía de remate a Mercado Libre. Y en ese momento nos sentamos los de Mercado Libre, la Nación y yo, a negociar separar la compañía en dos. Entonces la Nación y yo nos quedamos con de remate Argentina, y Mercado Libre se quedó con de remate el resto de los países, ¿no? Brasil, México, Colombia, etcétera, etcétera. Y todo eso fue muy rápido. Hay un montón de anécdotas chiquitas que son muy divertidas, pero bueno, no sé si eso le va a quitar al resto de... Pero una de las anécdotas es que, por ejemplo, firmamos la venta, pero no había una firma de lo que se llama un non-compete. Nunca habíamos firmado un non-compete. Contanos qué es así. Un non-compete es un acuerdo de no competencia. En general, cuando uno vende una compañía, firma un acuerdo de no competencia, depende de 2 a 5 años, donde no puede entrar en hacer de vuelta ese negocio. Pero bueno, fue todo tan rápido que se les habían pasado el non-compete, y yo personalmente todavía seguía creyendo que podía competir. Así que un mes más tarde, después de vender el resto de las operaciones, volví a relanzar de remate en México y en Colombia, y etcétera, etcétera. Y me llaman los de Mercado Libre y me preguntan, Guido, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Nada, lancé de vuelta. Me dice, pero no podés lanzarnos, acabas de vender. Yo, sí, bueno, pero no firmamos un non-compete. Bueno, pero suponíamos que no lo ibas a hacer. Bueno, pero olvídate, ¿viste? No, si lo hubieses querido, hubiésemos firmado un non-compete. Estaban muy enojados. Y bueno, después la verdad que nos fue bastante bien en Argentina, Chile, México, Colombia. Y en el fin del 2008 me llama Marcos Galperín. Yo siempre tuve buena relación con Marcos y con Nicolás Ecasi y con Hernán Casá, con los de Mercado Libre. Y me dice, bueno, vamos a almorzar. Fuimos a almorzar, y en la mesa ellos ya habían hecho el IPO, y me dijeron, bueno,
basta, ya está, game over, poner el precio de remate. Yo dije, mirá, de remate no está a la venta, a no ser que haya un precio obsceno. Bueno, hizo una oferta obscena y de remate se vendió, fue un excelente negocio. Ante la pregunta tuya es cuando La Nación, nosotros nos quedamos como socios con La Nación en de remate y juntos. Yo había fundado en paralelo la compañía esta que era Covediza, que en realidad había arrancado como un canal de venta directa de 24 horas que estaba tratando de copiar el modelo de negocios de Home Shopping Network y QVC. Teníamos un estudio de filmación, teníamos depósitos, call center, etcétera, etcétera, y teníamos un canal de televisión de 24 horas en multicanal. Entonces, La Nación, compramos de remate Argentina y Chile con La Nación, y La Nación decide invertir en esa compañía también para hacerla crecer. Lo que nos pasó, esto lo puedo contar, que al día, no, están filmando, pero no importa. Al día siguiente que la competencia, el grupo Clarín, que la competencia de La Nación se entera que La Nación compra, nos da de baja el contrato de multicanal. Entonces nos quedamos sin el canal de televisión con toda la estructura. Y ahí, bueno, fuimos reinventando Covediza en lo que fue después, que fue un portafolio de negocios de venta directa, donde en el 2011 reinventamos lo que fue el Club La Nación. Siendo yo socios, en ese momento me invitan a participar del directorio de La Nación y bueno, yo participo en muchas cosas, muchas áreas, pero un área clave para mí era la digital, donde ellos me preguntaban qué hacer y lo primero que yo les digo es, bueno, para sacar adelante esto hay que hacer un spin-off de lo que es la parte digital y separarlo porque si no el negocio tradicional se lo va a comer. Así que bueno, ahí hice el spin-off y armé un equipo y manejé, digamos, todo lo que fue lanación.com y La Nación Digital desde el 2006 hasta el 2015. Así que todo lo que se hizo en La Nación Digital en esa época fue liderado por mí y después participé mucho en todo lo que fue el área de la transformación de multimedia de La Nación, cuando tuvimos que integrar y después toda la parte de los procesos y todo lo que fue la venta, pero eso lo hice desde el punto de vista del directorio. Pero sí, básicamente durante muchos años manejaba 3 compañías. Una era de remate, que después fue Dritco, otro era Covediza y otro era Nación Digital. Y eso era el 80-90% de mi tiempo que disponible. ¿Y hoy qué compañías manejas? Hoy tengo una incubadora en el cual tenemos 4 negocios. Cuando yo vendí en fin del 2000, después de remate en 2008 le terminamos vendiendo a Mercado Libre, pero la venta de remate fue exclusivamente las marcas, los dominios, la tecnología y el movimiento, sin la gente. Mercado Libre no compró la gente. Entonces yo tenía 2 opciones, o despedir a todo el mundo o inventar una compañía nueva con la misma gente. Así que después de vender de remate se me ocurrió inventar una compañía nueva. Claramente el non-compete, lo más difícil de la venta de remate fue el non-compete con Mercado Libre, porque el mundo digital, tratar de definir en qué podés competir no es difícil, porque como el mundo cambia tanto que te podés escribir algo que el día de mañana cambió y resulta que no tiene mucho que ver, pero así que eso fue muy difícil. Y lo otro que era muy gracioso es que me decían que el non-compete lo tenían que firmar yo, mi mujer, mis hijos que tenían 5 y 7 años en ese momento, mis padres, mi abuela y mi hermano. Yo dije, era una locura. Bueno, pero ellos tenían que estar seguros que nadie cercano a mí, menos mis hijos y mi hermano, porque yo no puedo ser responsable por lo que mi hermano haga. El resto lo firmó el non-compete. Fue muy gracioso. Llegó porque el non-compete de 5 años. Mis hijos tienen 7 y 5. A los 12 y a los 10 no creo que salgan a hacer muchas cosas que les compitan a ustedes. Entonces, después de eso armé Dritco con el mismo equipo, que básicamente anuncié la venta de remate
y que fue muy doloroso para la gente que trabajaba en remate, pero también anuncié que estábamos fundando una nueva compañía llamada Dridco por D, Remate, Interactivos y Digitales Company, que la verdad que fue el nombre que se me ocurrió esa noche de la firma. No hubo mucho pensamiento y que bueno, nosotros teníamos 3 meses de transición y que un equipo se iba a ocupar de armar Zona Prop, otro equipo Zona Shops, otro de motores y otro Zona Citas, y dicho y hecho, eso hicimos y usamos parte del funding de la venta de remate, que fue muy exitosa para fundar esa compañía, en cual también éramos socios con La Nación. Esa compañía la operé hasta fin del 2014 que la vendí, y en enero del 2015, que la verdad que Argentina estaba muy muy difícil y ningún inversor iba a venir a Argentina, y etcétera, etcétera, armé una compañía en Brasil que se llama Yopi le decimos en Brasil, y esta compañía tuvo ya 3 rondas de financiamiento. Quienes la financiaron son CASEC, que son los ex Mercado Libre, Nicolás Secas y Hernán Casá. Así que mis ex competidores fondearon esta compañía, y Tiger Global, que es uno de los fondos más grandes del mundo, que era inversor en el fondo que me compró Dridco también. Así que mis 2 ex competidores me invirtieron en Brasil, esa está operando en Brasil. Tenemos otra compañía llamada Vía Indicadores, también en Brasil. Estamos incubando 2 proyectos que están en beta en este momento, pero además la incubadora está trabajando, que lo que yo decidí hace muy poco es el know-how que tenemos nosotros, brindárselo a compañías grandes que quieran hacer disrupción digital. Así que estamos haciendo negocios de disrupción digital para Coca-Cola, para Santillana de España, y para Unilever. Así que bueno, eso, muchas cosas. Bien, en este recorrido, contanos, después de desarrollar este músculo, ¿no?, de fundar empresas y vender, ¿hay algún tópico, algún aspecto que te ponga nervioso, que te asustes, que diga, no sé si lo voy a lograr otra vez cuando volvés a fundar? ¿Hay algo que te genera adrenalina, susto? Sí, todo. Cuando arrancás una compañía de estas, la probabilidad de éxito es menor del 1%. Y lo sé del día número 1, pero uno sueña con ser parte de ese 1% y no del 99%. Pero sí, en la etapa inicial es demostrar que las hipótesis que tenés son válidas, y la pregunta es en cuánto tiempo iterás para demostrar esas hipótesis. Porque en este tipo de compañías ninguna compañía exitosa termina siendo la esencia de lo que se pensó al principio. Básicamente, cuando vos pensás una de estas compañías y pensás una idea y un modelo de negocios, etcétera, etcétera, es un buen startup, ¿sí?, para arrancar. Pero vos lo que tenés que tener es la capacidad de entender qué quiere el mercado, qué quieren los usuarios, qué quieren los consumidores, para ir adaptándote e iterándolo todo el tiempo. Entonces es una prueba y error continua de iteración. Y esa es la gimnasia que tenés que tener. Cuando más rápido es la iteración que vos tenés en entendimiento y prueba y error y probar, prueba y error, menos cash vas consumiendo, porque necesita mucho cash de inversión. Entonces la gran ansiedad es cuán rápido vos vas a aprender hasta encontrar el modelo de negocio que funcione, y si el cash te va a alcanzar para eso. Eso es. Y eso lo tenés siempre hasta que salís y sos rentable. Porque al principio necesitas de inversión financiera, y los inversores tienen que creer en vos y en el modelo de negocios, y tienen que creer en lo que vos le prometés, y puede ser que no te crean. Y los inversores te ponen cash para operar año y medio. Así que eso es lo que ellos te dan. Te dan 1 año y medio más de changüí para que vos demuestres. Entonces la ansiedad es cuando ves que los meses van pasando, ¿sí?, y si vas a encontrar la vuelta o no vas a encontrar la vuelta hasta ser profitable, ¿no? Hasta que empieces a ganar plata. Una vez que ganas plata y que ya sos rentable, ya te sentís sólido y ya nadie te apura. De la otra manera vos podés estar tratando de cruzar el río y te faltan 6 brazadas, estás a punto de llegar, pero te ahogaste antes, y eso es te da mucha tristeza.
pero sí, eso no me deja nunca dormir de noche. Bien. De todos estos desarrollos, ¿cuál pensás que es el más significativo para vos en términos de desarrollo personal o profesional o económico? ¿Cuál es ese que guardás y que decís, wow, esto cambió mi vida? La verdad que todos fueron una mezcla de dulce y amargo. ¿Eh? Que está buena la combinación, porque todo dulce te empalagás y todo amargo te suicidas. Pero recuerdo solo lo dulce, es decir, las vivencias amargas me las olvido. Eso creo que es una autoprotección del ser humano, ¿no? Así que la verdad que recuerdo todo como muy bueno. Creo que tal vez que yo cuando lo comento la gente dice, bueno, qué sé yo. Mis frustraciones es haber vendido las compañías, porque disfrutaba mucho de lo que hacía y ninguna la pensé en el armado como para vender. Se vendieron porque es parte de los negocios. Entonces creo que un poco lo que tal vez me queda de amargo es no haber podido continuar. Por otro lado, la parte positiva es que me dio mucha variedad de cambiar, reinventarme, aprender cosas nuevas. Pero la verdad que tanto Dritco como Dermate las viví de una manera espectacular y aprendí un montón en La Nación, porque era lo más distinto a lo que había hecho el resto de mi vida. Me enriqueció mucho estar muy cerca de la redacción de La Nación y conocer a mucha gente y hacerme amigo de muchas personas muy interesantes que me enriquecieron mucho justamente tal vez en el área que menos yo estoy desarrollado, y haber conocido gente, lo más me gustó haber conocido gente muy buena durante todo mi recorrido, pero no tengo nada específico. Creo que lo más doloroso de mi vida fue la fábrica de zapatos, donde pensé que nunca más me iba a levantar. Pero por otro lado, ese tema que te dicen, que te decían la gente grande, ¿no? Va a ser un gran aprendizaje, Guido, pero ¿qué me importa el aprendizaje? Es decir, ¿qué hago ahora? ¿Viste? Es decir, pero la gente grande es sabia, tiene sabiduría, porque ya vio un montón de cosas que nosotros no nos podemos imaginar y no podemos entenderla, porque para entenderla hay que vivirla. Es decir, por más consejo que te den, tenés que vivirlo en carne propia. Entonces la verdad creo que la fábrica de zapatos fue mi mayor aprendizaje. Me dio una resiliencia enorme, me dio la capacidad de poder tratar de entender todas las cosas que pueden salir mal, todo lo que puede salir mal, ¿viste? Siempre pensando ¿y qué puede salir mal? ¿Cuál es el worst case escenario de esto? Y tratar de poner un cap al worst case escenario, ¿no? Pero fue la que más sufrí, ¿no? Entonces, este tema del dicho de lo que los golpes de chicos son lo mejor porque tenés la capacidad de levantarte de vuelta y la flexibilidad, y que de grande es mucho más difícil. Así que la verdad que también lo agradezco. También agradezco que me haya, siempre digo lo mismo, que me haya ido mal, porque si me hubiese ido bien en la fábrica de zapatos, hoy tendría una fábrica de zapatos muy exitosa. Y la verdad que me gustó mucho más lo otro que hice que una fábrica de zapatos. Entonces también, ¿no? Es decir, las cosas que pasan por algo es, ¿no? Si yo tuviera que mirar mi historia actual y digo, bueno, hagamos un paralelismo de qué pasa si hubiese sido exitoso en una fábrica de zapatos, y yo no sé si no es más divertida mi vida hoy que ser un empresario exitoso del calzado, ¿no? Así que siempre eso lo tengo en cuenta cuando las cosas no me salen bien, diciendo, bueno, ¿qué me deparará después, no? Una consulta relacionada con la velocidad de las empresas tecnológicas y la velocidad del desarrollo de las normativas y de las leyes. ¿Es la misma? ¿Hay allí algún gap, algo que no funciona bien? ¿Cómo es ese recorrido? Bueno, para una empresa tecnológica la velocidad tiene que ser infinitamente más rápida, porque todo cambia todo el tiempo. Cada 3 a 6 meses te cambian las reglas de juego. Entonces esa velocidad la tenés que tener no solamente para la creación,
sino también para adaptarte. Y uno lo ve también, la cantidad de empresas tecnológicas que fueron exitosas que desaparecen de un día para el otro, o empresas tecnológicas que aparecen de un día para el otro. Entonces la velocidad es terriblemente clave y como que no hay vacas sagradas, ¿no? No hay nadie que tiene ganado el futuro, ¿no? El tema de la vaca atada, etcétera, etcétera. El problema es que para las empresas tradicionales le está viniendo lo mismo, es decir, el mundo tecnológico vino como por olas, ¿sí? Entonces apareció la primera ola que le pegó a lo que es el e-commerce en general, el mundo de los medios audiovisuales también, y así sucesivamente, el mundo de ahora de las finanzas, y va por capas. Y ahora va por todo el mundo y creo que cada vez se acelera más y creo que en los próximos 5 años la aceleración va a ser fenomenal. Todo va a ser totalmente distinto en el mundo tradicional. Va a cambiar radicalmente y la verdad que tuve la suerte de participar de la mayoría de estas olas y por eso tengo ganas de ser protagonista de las olas que vendrán, por eso armé esta incubadora que me permite estar cerca de grandes compañías para ayudarlos a ellos a entender cómo viene el mundo que vendrá y cómo reinventarse y hacer una disrupción para eso. Pero todas las agencias de publicidad están en un momento, bueno, lo que pasa con WPP, es decir, lo que pasa, es decir, hay toda una reinvención, ¿viste? Es el mundo de la producción, distribución de contenidos, todo, hasta el mundo del diseño, la moda, todo eso va a cambiar en los próximos 3 a 5 años radicalmente. Eso es para mí muy divertido. Cuando yo miro Mad Men, que ustedes deben ver Mad Men, yo trabajaba en Unilever y en Pepsi igual que Mad Men. Entonces pasaron 70 años y todo era igual. Bueno, eso va a desaparecer, ahora sí va a ser 100% historia, la manera en la cual contamos cuentos, nos acercamos al consumidor, generamos estímulos, así que la pregunta es si la velocidad de la compañía tecnológica es 500 kilómetros por hora y la otra va a 100, 120, más vale que empiecen a apretar el acelerador y muchas van a quedar en el camino, pero creo que les va a ser re difícil. No sé si esa es la pregunta que vos quisiste hacer o... Sí, y estaba relacionada también con las cuestiones legales, ¿no? Cómo están contenidas legalmente o normativamente las compañías tecnológicas o digitales, o ya las otras que están atravesadas por la tecnología. La sensación es que todo lo relacionado con la normativa, con lo legal, está todavía bastante atrás del proceso. La velocidad es distinta, esto que acabas de decir, ¿no? Que ahí hasta que machee va a pasar un lapso importante y pueden suceder algunas cosas inciertas o no previstas. ¿Cómo se preparan para eso? ¿O lo tienen ya todo contemplado después de todas estas experiencias? No, es decir, lo que genera la evolución y ha generado la evolución digital es un montón de nuevos paradigmas y nuevos modelos de operación o de servicio que no están metidos en ninguna ley. Y eso fue históricamente eso. Entonces, claro, las leyes no fueron hechas para la existencia del mundo digital. Entonces había infinitos grises. En esos infinitos grises, las compañías tradicionales nunca podían entrar porque las compañías tradicionales no juegan en grises. Pero los startups podrían jugar en grises y eso también le dio muchas oportunidades a startups. A medida que va evolucionando lo digital, van evolucionando también los grises. O sea, la pregunta es cómo van a ser las compañías tradicionales para decir qué voy a hacer con este gris legal, si estoy dispuesto a hacerlo igual a pesar del gris o no. Y esas son preguntas que en entornos burocráticos van a ser muy difícil responder, pero si alguien no tiene nada que perder y decide aprovechar ese gris, tal vez tiene el mundo entero. En esos grises están las regulaciones yendo más extremos ahora de lo que son las monedas virtuales, por ejemplo, que están en un gris dando vuelta, entonces por eso la volatilidad es enorme, ¿viste? Porque si son aprobadas, el precio se dispara, si no son aprobadas, el precio vale cero, entonces la volatilidad está en ese sentido
y tampoco queda claro qué quiere hacer. Claramente hay muchas partes que tienen intereses personales, pero tampoco está muy claro qué quiere hacer el mundo con eso. Es el caso más extremo y paradigmático, pero eso se puede llevar a todo nivel. Pero sí hay muchos agujeros, y más en los países bueno, como el nuestro, como Argentina o como Latinoamérica o los del tercer mundo. Europa y Estados Unidos ha avanzado muchísimo más en leyes de regulación, tienen mucho más velocidad en generación de leyes, ¿sí? Para poder adaptar las normativas a disrupciones digitales. Pero eso también genera muchas oportunidades, los grises. Más aún porque las tradicionales no pueden reaccionar. Viendo esta dinámica, ¿no? de emprender, crear, vender, ¿cómo te llevas con el largo plazo? ¿Cómo es esa relación con el largo plazo, siendo que lo que creás sabes que es a corto plazo? O por lo menos para vos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues después las compañías siguen con otros formatos, lo que fueren. ¿Cómo es esa relación? Yo sigo soñando con el largo plazo, que lo que emprendo es para quedármelo, no. Entonces la verdad que puedo visualizarme a 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Después viene, o lo que me pasó, vino y se truncó. El primer trunco de remate fue muy duro para mí, porque yo no quería vender. Pero es como todo, ahí aprendí que, como todo, no, nada es para toda la vida, ¿no? Y que puede ser que lo que venga sea mejor de lo que se fue. Y la verdad que tuve la suerte de que así fue cierto, ¿no? La verdad que son todas frases que podrían haber sido todas de mi abuela, ¿no? Las abuelas dicen ese tipo de cosas y uno nunca las entiende, o dice, uy, bueno, qué tontería, ¿no? Pero son esas frases sabias que las dice la gente que tiene tiempo y madurez y vivencia, y que uno nunca las termina de entender de verdad hasta que tiene la vivencia, ¿no? Suena teórico, no sabe nada, pero bueno. Bien, ya vamos a ir terminando, pero queremos conocer qué te inspira. Nos decís que te gusta mucho leer, que lees mucho. Si tuvieras que aconsejarnos o recomendarnos o contarnos, este libro me partió la cabeza, ¿cuál fue? Me partió la cabeza. Si hay uno. Sí, obvio. Hay 2. Ayn Rand, son viejos y los leí, uno leí 2 y otro 3 veces en distintas etapas de mi vida. Y hay muchos libros que puedo empezar ahora que pasan. Pero Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Y para aquellos que les gusta el diseño y la arquitectura, El manantial, un libro increíble, increíble. Para cualquiera que le gusta el diseño y la arquitectura, El manantial. Les tiene que gustar mucho el diseño y la arquitectura porque es un libro de letra así, chiquitita, de este tamaño y de 750 páginas. Pero está basada en la historia de Frank Lloyd Wright, que fue un revolucionario total, y es increíble. Y lo otro que tiene, que es la autora, que es Ayn Rand, tiene una filosofía de vida un poco controvertida, porque ella habla de la virtud del egoísmo, y tiene un libro que se llama La virtud del egoísmo. Pero tiene una fuerza fenomenal los protagonistas, y tratan de alguna manera de tener éxito de sus sueños, porque lo único que tienen son sueños y quieren cumplir sus sueños en un mundo que trata de impedírselo. Y bueno, nada, tiene muchísimos mensajes y son 2 espectaculares libros que recomiendo. Tengo mucho más, pero bueno. Fantástico, con eso ya tenemos para empezar. Si tuvieras que decir gracias, ¿a quién le dirías gracias después de este recorrido A mi mamá tan y a mi papá. exitoso? Bien. Obvio. Bien. A mi mamá y mi papá. ¿Por qué? ¿Qué te dieron? ¿Qué hay de ellos en vos? Todo, empezando por los genes, los valores, los principios, el esfuerzo que hicieron por mí, el que probablemente uno lo ve de grande, ¿no? El esfuerzo, y más cuando uno es padre,
Porque cuando uno es padre puede ver el esfuerzo que pone el padre en los hijos, ¿no? Cuando uno no es padre, no, viste, siempre ve el vaso medio vacío. Todo lo que tu papá y tu mamá no te dieron, de falta y que yo, que esto, que lo otro. Y después te pones a valorar enormemente el medio vaso lleno. Porque te das cuenta de lo difícil que es llenar ese vaso para un hijo. Pero de vuelta, ese otro aprendizaje que lo tenés solamente con sus padres. Pero sí, a mi papá y a mi mamá. Y después, en mi vida tuve la suerte que tuve un montón de gente que me ayudó. Un montón de gente que me ayudó totalmente desinteresadamente. Y creo que lo que uno tiene que hacer en la vida es conectarse con esa gente. Porque hay un montón de gente que está dispuesta a ayudar. Y creo que es un ida y vuelta, ¿no? Es decir, cuando reconocen que uno está dispuesto a ayudar a otro, es cuando esa gente se acerca a vos. ¿Y cómo es un día en la vida de Guido? ¿Cómo es un día? Muchas cosas al mismo tiempo. Manejo muchos negocios, trabajo con mucha gente, trato que mi gente sea, los trato como pares, a todos, no importa quién sea, y trato de compartir mucho con ellos. Y eso me permite a mí ser libre de que cuando acuerdo algo con la gente y nos ponemos de acuerdo con algo, en una visión, en hacer algo, etcétera, esas cosas se hacen. Así que eso me permite hacer muchas cosas a la vez, porque trato de armar equipos donde los equipos son pares. Y eso me da más capacidad de hacer, y lo que me gusta de hacer varias cosas distintas a la vez es que lo que aprendo en una lo puedo llevar a otro, ¿no? Hago lo que se llama cross-fertilization, ¿no? Entonces, tratar de aprender y llevar mi aprendizaje a otro lado, adaptándolo. Pero son muchas cosas, son muchas reuniones, muchas llamadas telefónicas, mucho contacto personal con la gente. Si bien trabajo en tecnología, mi rol es más el contacto personal con la gente, entender, hablar, entender a la gente. Me gusta mucho eso. Genial. Si estuvieras sentado allí, ¿qué te gustaría que te dijera Guido? Estoy tratando de pensar cosas no trilladas. Soñá bien alto, bien alto, porque cualquier cosa que sueñes, la vida te lo va a cortar por 2. Así que si soñás 10, vas a tener 5. Si soñás 100, vas a tener 50. Si soñás 1.000.000, vas a tener 500.000. Entonces soñá bien alto, eso diría. Y después hacé lo necesario para alcanzarlo, ¿no? Genial. Vamos a hacer un par de preguntas. Dale. Hola. Quería saber, basada en tu experiencia de tantos emprendimientos que empezaron desde cero, ¿qué es lo clave para arrancar nuevamente, para arrancar un nuevo emprendimiento? ¿Qué es lo clave? El sueño, el equipo y el primer paso, nada más. El sueño de qué es lo que te gustaría hacer, ¿sí? Y tu visión de futuro, ¿viste? Cuando yo armé de remate dije, bueno, voy a armar el eBay de América Latina. Cuando armé Zona Jobs, en ese momento era el Career Builder y el Monster de América Latina. Para cada cosa que armé había un sueño de decir, bueno, quiero hacer esto en este área geográfica o lo que fuera. Cuando armé Covediza, en ese momento era el QVC o el Home Shopping Network de América Latina, etcétera, etcétera. Después el equipo, juntarte con gente afín pero complementaria, buscar siempre complementariedad. Es muy difícil, gente afín, gente complementaria, pero armar un equipo con quien puedan compartir el mismo sueño, ¿no? Es decir, todos soñamos medianamente lo mismo. Y después enfocarte en cuál es el primer paso que vas a hacer. No vale la pena saber el segundo o el tercero, porque ya una vez que das el primero, automáticamente a ese equipo se le va a ocurrir cuál es el segundo, el tercero, etcétera, etcétera. Así que fundamentalmente eso. Y de vuelta, soñar algo bien grande, ¿no? Porque si es chiquitito, se te corta la mitad y tal vez ni siquiera llegás. Y después, como conté hace un rato, ¿no? Es decir, nada termina siendo lo que inicialmente imaginaste. Necesitas continuas iteraciones y eso te lo va a dar
tu capacidad y la del equipo. ¿Está bien? Sí, primero, placer escucharlo, me gustó. Y mi pregunta es, sueños tenemos todos, el primer paso lo podemos dar todos, pero a la hora de armar un equipo, ¿qué factores hay que tener en cuenta en cuanto a virtudes? O, por ejemplo, o sea, un equipo puede tener todo, tenemos el mismo sueño y demás, tener una app y demás, pero ¿qué virtudes tiene que tener ese equipo o cada persona? Bueno, depende el negocio que entres, el equipo tiene que tener los skills necesarios para llevar adelante el negocio, ¿no? Si es un negocio de tecnología, en ese equipo tiene que haber de verdad un crack de tecnología. Si no tienes un crack de tecnología en ese equipo, pero de verdad, te va a ser casi imposible, te diré. Decir, en el equipo fundador tiene que haber un crack de tecnología, en el caso de tecnología. Si estás en diseño, alguien tiene que ser un genio en diseño con una visión única. Si estás en publicidad, alguien dice un creativo brillante. Cuando dije complementario esto es como por ejemplo los pintores y los marchands. El único pintor del mundo famoso que no tuvo marchand fue Van Gogh, el único. Es decir, una única casualidad. Todo el resto de los pintores en el mundo, el éxito, gran parte del éxito es el marchand, ¿sí? Es la combinación entre el gran creador disruptor, ¿sí? Y un gran vendedor. Porque la verdad que tratar de explicar en la época del fauvismo, ¿viste? ¿Qué es el fauvismo? Que todo el mundo lo tiraba por la cabeza, necesitabas grandes vendedores. Entonces vos podías tener grandes pintores fauvistas y nadie podía entender eso. Claramente para Picasso después fue fácil innovar porque ya era Picasso, pero dicen que uno de los mejores marchands del mundo fue Picasso, que es que le hizo entender a la alta sociedad el valor de los Picassos. Está la película ¿cómo se llama? La de que fue la francesa y la argentina, Amigos íntimos, ¿la vieron? La del que va con la silla de ruedas, la francesa, o la argentina, que está muy bien hecha también. No sé, ¿la vieron en general? ¿Sí? Vieron que cuando el de la silla de ruedas llama al hermano que lo odiaba y le vende por $15.000 las manchas de bueno, ahí tenías un buen marchand, ¿no? Es decir, entonces los equipos tienen que ser complementarios, siempre tienes que tener un muy buen comercial y siempre tienes que tener un muy buen especialista del tema en el cual vos te vas a meter. No sé si la respuesta es buena. Sí, está bien. Es eso lo que buscaba, sí. Pero si no está eso en la semilla inicial, no lo vas a poder hacer. Eso no se puede pedir prestado, no se puede alquilar, no se puede outsourcear. Eso tiene que ser parte de la semilla inicial. Sí. Tengo una pregunta. Si tengo un proyecto o ya directamente tengo un negocio y me quiero expandir, agarro y vendo mi auto, veo que no sé, busco mis ahorros, le pido a mi papá o a mi mamá y trato de expandirlo, o me voy a una aceleradora o pido un préstamo, un banco. Mira, depende del potencial del proyecto. Es decir, no es lo mismo para todos proyectos y depende del capital que necesitas para el proyecto. El mundo ideal siempre, y esta es ley, en el mundo ideal es, si vos tenés un proyecto, por más que tengas la plata, te conviene pedirla. Porque vos te enamorás de tu proyecto. Entonces, no disociás el enamoramiento tuyo de tu proyecto de lo que tu proyecto necesita. Entonces, justamente vos necesitas ese balance. Entonces, por más que vos tengas $10 millones y necesitas $10.000 para iniciar un proyecto y te piden el 50% de la compañía, hacelo. Porque es la mejor manera de disociar el inversor del operador. Ha habido muchos emprendedores exitosos que ganaron mucha plata y usaron su plata para armar sus proyectos y se fundieron. Muchos. Yo conozco un caso muy puntual porque seguía poniendo, es como el jugador de casino. Vas al casino, perdiste 100 y decís voy a apostar 200 para recuperar mis 100 y los volviste a perder, duplicás tu apuesta y nunca sabes cuánto se termina.
por eso el ecosistema de financiamiento de Venture Capital y Private Equity funciona muy bien, porque tenés un buen balance entre una cosa y la otra y tenés a alguien además que te está controlando. Si no, ¿quién te controla? ¿Quién te controla si tus decisiones son buenas, son malas? El costo de oportunidad, cuánta plata pusiste, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer eso claramente tenés que necesitar un proyecto de escala, ¿viste? Y solamente pediría prestado plata, que sería apalancarte en un proyecto, en el caso que vos ya encuentres la fórmula de crecimiento, pero la fórmula esté probada. Si no está probada, nunca. Entonces, si vos decís, bueno, la verdad es, abrí un local, va bien, gano plata, abrí otro, che, voy a abrir 2 o 3, ya tenés la fórmula, tic, 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 te apalancás y lo haces. Y además tenés un colateral para poder bancar el apalancamiento, ¿no? Pero por algo no probado, nunca. Nunca. Siempre. Funding, aceleradora. ¿Una más? ¿Alguien más? ¿No? Allá. Quería preguntar, en la incubadora, ¿qué tenés en cuenta a la hora de recibir proyectos tecnológicos? Y después, otra pregunta que puede ser, a la hora del desarrollo de esto, si proponés que sean etapas, esta plataforma, si que ya tenga todo completa o ir lanzando, no sé, facilidades, todo depende de la plataforma, pero ¿qué propones? ¿Que sea por etapas o ya todo junto? Esas dos. Contesto primero la segunda. Siempre por etapas, ¿no? Es decir, tratar de, todo el mundo habla de un MVP, tratar de sacar básicamente con la menor inversión posible un prototipo testeable y empezar a entender la respuesta de los usuarios del prototipo testeable. Pero el MVP tiene que ser de verdad algo, porque a veces lo otro que pasa es que la idea es excelente, hacen un MVP tan malo que los usuarios no lo entienden, entonces claramente no es que la idea era mala, sino que el MVP era tan básico que era un problema probarlo, entonces nunca iba a funcionar, así que un mínimo MVP. Y la pregunta anterior es, nosotros incubamos nuestros propios proyectos, es decir, entonces la verdad que son ideas de adentro nuestro, no incubamos proyectos de terceros, es decir, básicamente sabemos qué cosas están pasando en el mundo y en qué negocios queremos entrar, tenemos un equipo de tecnología grande y entonces usamos parte de ese tiempo de tecnología para desarrollar productos propios y eso es lo que estamos probando y la verdad que el riesgo para eso es muy bajo, porque aparte el equipo de tecnología le gusta mucho jugar con probar cosas nuevas. Es más un placer. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte, un placer escucharte. Y bueno, bienvenido y te invitaremos nuevamente seguramente. Muchas Buenísimo. Gracias. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, comodísimo y muchas gracias por invitarme y bueno, espero que le haya servido a ustedes algo. Si no, léanse los libros. El de la rebelión de Atlas creo que tiene 1400, así que hay que tener ganas de leerlos. Pero valen la pena. De nada.